Pues una vez más un jueves de estudio bíblico. Seguimos ya con las últimas tres clases de lo que es Segunda de Corintios. Y hoy vamos a ir ante la antepenúltima clase, que es la número 20, sesión número 20 de Segunda de Corintios, capítulo. Hoy vamos a abarcar el capítulo 12 de los versículos 10 al 22, creo que así es. Los últimos versículos del capítulo 12 de Segunda de Corintios. El título de esta tarde, hermanos, clase número 20, acuérdense por párrafos, le titulamos Enfocados en lo espiritual. Enfocados en lo espiritual. Eso es lo más importante, hermanos. Ahora ya sabemos y hemos sido enseñados que una cosa es lo espiritual y otra cosa es lo espiritualoide, ¿no? Lo espiritualoide es todo aquello que el ser humano ha inventado y que el enemigo se ha encargado de establecer para desviar la vista de la voluntad del Padre Celestial. Lo único correcto espiritual es lo de Dios, porque Dios es espíritu y nosotros somos espiritual, mi cuerpo, y debemos estar en comunión con nuestro Hacedor, simple y sencillamente con aquel que hizo todas las cosas y que nos dio vida también a cada uno de nosotros. Y antes de continuar o antes de iniciar con la número 20 de Enfocados en lo Espiritual, vamos a dar un pequeño repaso a la semana anterior, un pequeño recordatorio para ver el contexto de lo que estaba aconteciendo ahí. El tema 19 se tituló Una revelación para el apóstol Pablo, una revelación para Pablo, aunque toda la revelación que recibió él también es para nosotros, tiene una aplicación siempre vigente. Y el punto número 1, dice el apóstol Pablo, inició así su disertación, mencionando, fui arrebatado al tercer cielo. Y ahí nosotros nos quedamos, imagínense, ¿no? ¡Wow! Fue arrebatado el apóstol Pablo al tercer cielo. Y el segundo punto que se vio es, también fui arrebatado al paraíso. Y pues como le pusimos ahí, ¿más qué? Más, ¡wow! ¿Por qué, iglesia? Porque en aquellos tiempos se explicó que era como una estrategia de aquellos filósofos de cautivar la atención con aspectos que a la gente le interesaba. Ahora, el apóstol Pablo no falseó información. Él recibió esto de parte de Dios, revelaciones de parte del Señor en esa comunión. Quizás, como se explicó la vez pasada, quizás cuando fue apedreado y aparentemente murió, Dios le reveló todo eso y le llevó y le mostró muchas cosas. Todo lo que él traía en el gnosis, en el pensamiento, en el conocimiento, se transformó, se mudó a lo espiritual, a lo de Dios, y entonces fue lo que hizo cambiar su corazón, pasando de una religiosidad, de una religión, a una relación con el Padre Celestial, con el Señor, a través del Señor Jesucristo. Entonces, arrebatado al tercer cielo, arrebatado al paraíso. Y hay algo, el punto número 3, se habló de gloriarse en la debilidad. Y esto mucha gente, no, gloriarse en la debilidad, te reprendo, Satanás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso no es de un líder. ¿Cómo que me voy a gloriar en mis debilidades? ¿Cómo que voy a exaltar mis deficiencias? No. Hermanos, acuérdense que aquí en la iglesia no habemos líderes. Aquí en la iglesia vemos servidores de Dios. A muchos la filosofía del mundo, en la palabra de Dios nunca vemos la palabra líder, ¿sí? Ahora, en unas versiones sí, pero está mal el concepto. Somos servidores de Dios, así lo menciona Dios en su palabra. Y todas esas filosofías se meten del mundo, ¿sí? La filosofía de ser líder, la filosofía, ahorita lo de los jóvenes, ¿no? Esa gran filosofía de los jóvenes que le llaman generación de cristal. Y de repente a la iglesia se está metiendo también el ser hermanos de cristal, ¿no? Por ahí hay un ruidito. Hermanos de cristal. Entonces no seamos hermanos de cristal en donde cualquier cosita nos tumba, cualquier cosita nos hace que perdamos el rumbo, cualquier situación que no es a nuestro modo y a nuestra forma de hacer las cosas, pues es lo que sucede. Le voy a apagar y me voy a dar cuenta si es este.
¿Qué estará pasando por ahí? Hay un sonito, ¿eh? Medio extraño. Muy bien. Entonces por ahí se oyen las bocinas, ¿eh? Es esta bocina, ya quedó. Es esta bocina. Ahora la otra. Entonces ahí está. Gloriarse en la debilidad. ¿Sabe que hay algo muy importante? Que este mensaje de gloriarse en la debilidad es considerar mis áreas débiles, mis áreas de oportunidad. Si alguien ya nos ayuda con aquel monitor, por favor. Sí, con las áreas de oportunidad. Eso es lo que debemos nosotros hacer. Darnos cuenta cuáles son nuestras deficiencias para que entonces nosotros podamos pues superar esas deficiencias. Para que nosotros podamos atender esas deficiencias. Y si Dios nos las muestra, pues ir caminando a esa madurez. En donde el punto número 4 dice, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Y aquí la enseñanza que Dios le da al apóstol Pablo, donde dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad o en la debilidad. Hermanos, debe de venir a nuestra mente ese pasaje bíblico que dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa qué situaciones estén aconteciendo, no importa cuál es el contexto, no importa lo que pase o lo que vaya a pasar. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, nos debe de bastar su gracia. Así de sencillito. Y llega a una conclusión el apóstol Pablo, cuando soy débil o me doy cuenta que soy débil, entonces fuerte soy. ¿Por qué? Porque ahí viene mi dependencia de Dios. Ahí viene mi dependencia, mi entrega, mi pasión, mi consagración a Dios, porque Él es el que nos va a hacer fuertes, porque entonces me doy cuenta que dependo y debo depender de Dios. Y ahí es, cuando soy débil, me doy cuenta que soy débil, fuerte soy, porque mi fortaleza no proviene de mí, sino mi fortaleza ¿de dónde viene? De Dios, siempre va a ser. Muy bien, hermanos, número 20, enfocados en lo espiritual. Y eso es lo que nosotros como seres humanos debemos estar siempre buscando, la madurez espiritual. Aunque las personas que conocemos la palabra de Dios, sabemos lo que Dios desea. ¿Cuántos nosotros empezamos a escudriñar la Escritura y empezamos a recibir de lo que Dios desea para nuestras vidas y cómo desea utilizar nuestras vidas? Y aunque conocemos pues esos aspectos de la palabra de Dios, esos factores que Dios nos quiere revelar a nuestro corazón, sabemos lo que Dios desea y en ocasiones hasta lo hemos enseñado. Cuando las emociones se desbordan, nos olvidamos de todo. Y esas son cosas que acontecen. Solo algunas pocas personas me ha tocado conocer que aún en las circunstancias difíciles se mantienen fieles al Señor. No importando, fíjese, no importando si a veces el conocer algo que se nos revela en la palabra de Dios, no importando si nos conviene o no nos conviene humanamente hablando. Por eso es bien importante enfocarnos en lo espiritual. Es que humanamente esto no me conviene, esto que el Señor Dios me está enseñando en su palabra no me conviene. Esto que está enseñando el pastor y que es la palabra de Dios no me conviene. Hermanos, humanamente siempre vamos a estar fallando. Humanamente siempre nos va a arrastrar las emociones y a desobedecer lo que Dios estableció. Por eso le digo, no importando si nos conviene o nos conviene, no hay de otra, debemos obedecer la palabra de Dios. ¿Qué dije? Debemos obedecer la palabra de Dios. A ver, que se oiga, hermanos, ¿qué debemos hacer? Obedecer la palabra de Dios, aunque no nos convenga, hermanos. Es algo muy importante. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña que debemos enfocarnos en lo espiritual y no en lo de este mundo, no en lo humano, no en los intereses que pudiéramos tener aún, ¿verdad?, en este mundo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois, dice, a este mundo, y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, hermanos, eso es lo que debemos hacer. Y mucha gente dice, no, eso no, lo rechazo, lo cancelo,
lo sello y lo vuelvo a abrir, ¿no? O sea, hermanos, por favor, debemos estar enfocados siempre en lo espiritual. Debemos obedecer la palabra de Dios, aunque no nos convenga o aunque muchas veces no comprendamos aún de qué se trata ese principio que Dios nos está revelando. Debemos conocer y obedecer lo que dice Dios en su palabra. Y precisamente esto habla de madurez. Esto habla de consagración. Habla de nuestra sujeción a Dios a pesar de todo. Y a pesar de las circunstancias. Y a pesar de nosotros mismos. Nunca, iglesia, debemos perder la perspectiva aprendida de parte de Dios. Y que las emociones, cualquiera, yo le puse cualquiera, pero me corrigió aquí el corrector del Word, cualesquiera, dice, cualesquiera, que sean, pues cualquier cosa que suceda, hermanos, las circunstancias no deben de influenciar, no deben de regir, no deben de hacernos que le demos rienda suelta a las emociones, sino simple y sencillamente accionar como Dios quiere que accionemos. Acuérdense que siempre hemos enseñado, cuando sientas que debes hacer algo, pero no es conforme a la voluntad de Dios, no hagas lo que sientas, debemos hacer lo que dice Dios en su palabra, porque las emociones nos van a traicionar. Esa debe ser nuestra convicción, o cuando menos esa es nuestra convicción. Y todo lo que nosotros hagamos, iglesia, todo lo que nosotros hagamos siempre será porque Dios así lo estableció. Siempre será en beneficio y en obediencia a Dios y a su obra. Eso es lo único que se va a decidir. Ya cualquier otra estrategia humana, ya cualquier situación del ser humano, ya no es lo que Dios estableció. Ahora, el ser humano se puede equivocar, todos nosotros nos podemos equivocar, pero la única intención de nosotros, usted como padre de familia, como cónyuge, como hijo, como hermano, como trabajador, en todas las áreas que nos empeñamos, nos vamos a equivocar, pero vamos a aprender mucho, ¿sí? Y eso es lo que Dios quiere. Ahora, no fue y no es limitativo a los seres humanos de hoy. No es limitativo a los seres humanos de la generación pasada y no va a ser limitativo a los seres humanos que vienen después de nosotros. El apóstol Pablo también lo padeció. El apóstol Pablo padeció de todo. Mire, aparte de la persecución de los de afuera y las consecuencias que padeció de esto que tuvo persecución, de la persecución de la cual él fue objeto, y que está narrada en esta misma carta, en capítulos anteriores, a pesar de todo eso, también, también recibió críticas, recibió señalamientos, recibió acusaciones de los mismos miembros de la iglesia, que denotaba precisamente pues la falta de madurez. Y en este contexto de ideas, vamos entonces a desarrollar los puntos de este día, que es precisamente lo que nos menciona en capítulo 12 a partir de 2 Corintios, a partir del versículo 11. Y el primer punto le hemos titulado, perdónenme si les ofendo, pero es que me preocupan. Y tengo que, de una u otra forma, hablar, decir lo que tengo que decir, no me puedo callar. Por eso dice, bueno, es el título y es lo que vamos a aprender nosotros y es lo que vamos a ver en esta parte de la Escritura. Perdónenme si les ofendo, pero me preocupan. Así es de que no voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer. 2 Corintios 12:11. Fíjese lo que dice. Me he hecho un necio al gloriarme. Porque aquello que defendí, porque acuérdense que habló en semanas pasadas, hablamos de Pablo, defendió su ministerio. Y empezó a decir, soy esto, soy aquello, y también, igual que muchos de los demás. Por eso dice, pues ni modo, me he hecho un necio al gloriarme, pero ustedes me obligaron a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros. Perdón. Porque yo debía ser alabado por vosotros. ¿Y qué es lo que estaba recibiendo? Críticas, señalamientos, acusaciones.
cuestionamientos de parte de la iglesia que él había establecido en Corinto. Me he hecho un necio al gloriarme, sí, pero ustedes me obligaron a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros. Esto es reconocido, pues, como autoridad. ¿Saben por qué? Porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Aunque nada soy. Con todo, dice, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. O sea, ni siquiera yo las he buscado, sino Dios me ha respaldado porque soy apóstol de Jesucristo. Y eso es lo que ustedes han visto de mí. Eso es lo que significa con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. Dice, por señales, por prodigios y milagros. Versículo 13, una pregunta, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Ahora, ahorita voy a explicar esto, pero le voy a anticipar. Dice, ¿por qué? ¿En qué habéis ustedes sido menos que las otras iglesias? O sea, estoy diciendo, ¿saben en qué quizás a ustedes no les permití o no les di la oportunidad que participaran? Y ya también se tomó el tema, en que me ayuden económicamente, es lo que está diciendo. O sea, yo no les permití a ustedes que me ayudaran económicamente. A las otras congregaciones sí me han ayudado económicamente, pero ustedes no, yo no se los permití. Y entonces fíjese cómo termina ahí, perdónenme este agravio. Si están ofendidos porque ustedes no pudieron apoyarme y no les permití que me apoyaran, pues perdónenme este agravio, si es que por eso se sienten agraviados. Pero había muchas cosas en las personas inmaduras que estaban verdaderamente haciendo escarnio del mismo apóstol Pablo. Las personas inmaduras podían identificar que el apóstol Pablo, ahora, cuando él está hablando de esto, porque fíjese, prácticamente él abre su corazón. ¿Saben qué? Voy a darle un poquito de, vamos a decir, de representación a cómo el apóstol Pablo estaba mencionando esas palabras cuando las estaba escribiendo. Dice, ¿saben qué? Me he hecho un necio al gloriarme, pero ustedes me obligaron a ello. Pues yo debería ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos con aquellos grandes apóstoles. Y ¿saben qué? La verdad no soy nada. Pero con todo, con eso que no soy nada, ¿saben qué? Las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, por prodigios, por milagros. Ahora, ¿en qué ustedes han sido menos que las otras iglesias? Pues sino en que yo no he sido carga para ustedes. Perdónenme este agravio. O sea, él está abriendo su corazón. Ahora, cuando las críticas siempre van a venir, sea que el apóstol Pablo se presente duro y estoico, lo van a criticar. Sea que se presente blando y sencillo, lo van a criticar. Y eso fue lo que sucedió. Cuando hay personas inmaduras, cuando hay personas que no han renovado su mente y su corazón, pues siempre van a hacer señalamientos. Y en este caso, esas personas inmaduras identificaron o pudieron identificar que el apóstol Pablo estaba revelando sus sentimientos o estaba hasta ciertamente frustrado por la problemática que estaba aconteciendo en la iglesia de Corinto, que parecía que avanzaba esa problemática. Pero al momento de venir las pruebas y las situaciones difíciles o adversidades, salía verdaderamente lo que había en su corazón. ¿Y qué había en su corazón? Pues simple y sencillamente estaba lleno de Cristo. Y él lo manifestó. Y empezó a dar argumentos, acuérdense, defendiendo su ministerio. Ahora, ¿qué es defender su ministerio? Ustedes y yo debemos estar conscientes que es defender el ministerio, porque es lo que estaba haciendo una vez más el apóstol Pablo al exponer esto.
estaba defendiendo su ministerio. ¿Y qué es defender su ministerio? Pues ya lo explicamos en semanas pasadas. Se refiere defender su ministerio a perseverar en establecer lo que Dios le había encomendado y no claudicar por ningún motivo acerca de esa encomienda. Y eso era defender su ministerio. Realmente él no estaba defendiéndose como ser humano ni su integridad, estaba defendiendo y estaba estableciendo y estaba enfatizando lo que Dios le había mandado hacer, y eso es lo que no iba a dejar de hacer. ¿Por qué? Porque él estaba enfocado en lo espiritual, aunque la gente de repente identificaba que dice, no, se me hace que el apóstol Pablo anda medio emocional, se me hace que el apóstol Pablo anda medio carnal, se me hace que el apóstol... ¿Por qué? ¿Por qué hacen esas aseveraciones? Porque no son espirituales. Esa es la realidad, porque no se es espiritual. Usted y yo podemos identificar, porque conocemos de la vida del apóstol Pablo, si no hago un estudio del libro de los Hechos, nosotros lo hicimos prácticamente párrafo por párrafo del libro de los Hechos, y el apóstol Pablo nunca cesó de dar argumentos porque la congregación establecida en Corintio estaba pasando por situaciones en donde su carnalidad, esto está refiriendo a la congregación de Corinto, le llevó hasta dudar del apóstol Pablo y le cuestionó. Y en este aspecto, obviamente la historia del apóstol Pablo, narrada en los libros de Hechos, su conversión y todos sus hechos, lo que aconteció en la iglesia por medio de este servidor, pues lo vemos ahí, pero hoy estamos enfocándonos en lo que dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 11 en adelante. Entonces, él nunca perdió la perspectiva de lo espiritual y estaba viendo que en la iglesia de Corinto estaba sucediendo algo incorrecto. Y él siempre estuvo enfatizando, insistiendo y dando argumentos de cómo la congregación establecida en Corinto estaba pasando por situaciones en donde la carnalidad pues les hizo hasta dudar del apóstol Pablo. La carnalidad de muchas personas ahí en la iglesia de Corinto llevó a cuestionar lo que del trabajo del apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo daba argumentos tras argumentos, no por causa propia, ni defender su vida, ni su autoridad, no, hermanos, sino por causa del evangelio, por proteger la obra de Dios, no en su defensa como ser humano, sino en proteger lo que Dios le había encargado. Y alguien que sabe que Dios fue el que le encargó ese trabajo, lo va a proteger y lo va a cuidar y va a perseverar en que se establezca la voluntad de Dios. Pero nunca se está defendiendo la persona, en este caso el apóstol Pablo. Mire lo que menciona, porque muchas veces yo doy gracias a Dios por los comentarios bíblicos, porque muchas veces algunas personas ahorita pudieran estar dando vuelta, no, se me hace que el pastor está exagerando, se me hace que no, le está echando mucha crema a sus tacos o le está inventando ahí cosas. No, hermanos, vayámonos a los comentarios, ¿no? A los comentarios, y doy gracias a Dios por los comentarios, y doy gracias a Dios por otras versiones que confirman precisamente lo que yo le estoy diciendo, porque yo hago el bosquejo de acuerdo a lo que Dios nos va mostrando, y luego lo verifico con comentaristas y otras versiones, y exactamente lo que estamos compartiendo, iglesia. Y doy gracias a Dios por los comentarios, porque a lo mejor ahorita a muchos de ustedes les va a decir, de veras, lo que está diciendo el pastor es correcto, aunque no tienen por qué cuestionarme, ¿verdad? Pero pues yo no me puedo poner en su lugar. Menciona el comentario de Diario de Vivir. Pablo explicó que la única cosa que hizo por las otras iglesias y que no hizo en Corinto fue convertirse en una carga. Pedir a los creyentes que lo alimentaran y le dieran una casa. Cuando Pablo dice, perdonadme este agravio, estaba siendo irónico. Realmente había hecho más por los corintios que por cualquier otra iglesia, y aún ellos seguían desconfiando de él. Qué tristeza, ¿no, hermanos? Que una persona dé su vida por la restauración de otras vidas, de otros matrimonios, y que en pago la crítica, la hipocresía, el señalamiento, el juzgar. Qué tristeza, hermanos. Y eso es lo que estaba viendo el apóstol Pablo. Fíjese la traducción lenguaje actual, lo que dice, 2 Corintios 2:11
al 13. Fíjese, sé que al hablar bien de mí es una locura. Sé que al hablar bien de mí es una locura, pero ustedes me han obligado a hacerlo. Yo soy tan capaz como esos superapóstoles que están allá. Así que son ustedes los que deberían hablar bien de mí, cosa que no estaba aconteciendo. Sigue argumentando el apóstol Pablo, la paciencia con que he trabajado por ustedes y los milagros y las cosas maravillosas que he hecho con el poder de Dios demuestran que soy un verdadero apóstol. Solo una cosa buena les faltó, que otras iglesias sí tuvieron. Ustedes, a diferencia de las otras iglesias, no me ayudaron con dinero. Perdónenme, tal vez sea mi culpa por no haberles pedido ayuda. Es lo único que él dice. A lo mejor están sentidos porque los otros sí participaron y ellos no están participando. Qué tristeza, ¿no? Que de repente haya en el interior de un ser humano un choque tan conflictivo solamente por encontrar o por tratar de encontrar las motivaciones de personas totalmente no espirituales. ¿Sí? Tal vez sea mi culpa, dice, por no haberles pedido ayuda. Si aún así existe alguna duda, al final en el tiempo de, perdón. El apóstol Pablo estaba diciendo esto, ¿sí? El apóstol estaba diciendo esto. Y él tenía quizás en su mente y en su corazón muchas preguntas, muchos cuestionamientos internos del por qué la gente estaba accionando así. Punto número dos, hermanos. Bueno, el punto número 1 es, perdónenme si les he ofendido, si les ofendo, pero tengo que hablar así, dijo el apóstol Pablo. Punto número 2, y es una pregunta, ¿los engañé con astucia como algunos dicen? O sea, ¿me están acusando de que yo soy un vivales? ¿Me están acusando de que yo soy deshonesto? ¿Me están acusando que yo mi accionar es de hipocresía y de solamente simulación? Eso es lo que está diciendo. ¿Los engañé con astucia como algunos dicen? 2 Corintios 12:14. Fíjese bien lo que menciona. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y una vez más afirma, ¿no? Y no les seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. ¿Estamos comprendiendo? Hermanos, dice, por tercera vez le voy a ir a visitar allá a la iglesia, pero la verdad no quiero que me apoyen con nada. ¿Saben por qué? Porque no busco lo vuestro y comprendiéndose lo material, no busco lo vuestro, sino ustedes. No me interesa lo que ustedes puedan aportar, sino me interesa que ustedes sean restaurados con la palabra de Dios. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. O sea, concretamente lo que está diciendo, me interesan ustedes, no su dinero. Eso es lo que está diciendo. Y en otras congregaciones, pues, es al revés. Ya le dije, ¿no? Por eso aceptan toda clase de filosofías, toda clase de doctrinas. Y no dicen nada ni hay disciplina. ¿Por qué? Porque pues se van los diezmos, ¿no? Entonces, por eso, hermanos, o sea, que no les engañen y no tratemos de justificar cositas ahí. Si no hay disciplina, si no hay doctrina completa, si no se predica el evangelio completo, entonces no están interesados en ustedes, están interesados en lo que puedan aportar ustedes. Eso es esa es la verdad que debemos siempre decir y no ocultar. Y no seré gravoso porque no busco lo vuestro sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Estamos escuchando? O sea, yo no les voy a pedir a nada a ustedes que son mis hijos, más bien yo estoy para bendecir a ustedes, es lo que está diciendo. Yo estoy para bendecirles, yo estoy para apoyarles, yo estoy precisamente para dar mi vida por la iglesia y ustedes son la iglesia. Una vez más, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo
con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. Hermanos, es un conflicto bien grande. Es un conflicto bien grande. O sea, lo que está diciendo, aunque yo le esté repitiendo y repitiendo lo mismo y hasta les caiga gordo, quizás me amen menos, pero yo lo voy a seguir haciendo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Estamos, acuérdense en lo espiritual, fíjense en lo espiritual. Vayamos a lo espiritual. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os aprendí por engaño. Esto lo está hablando sarcásticamente, ¿eh? Esto lo está diciendo, lo voy a parafrasear. Se está hablando en tono sarcástico. Dice, pero admitiendo esto, que yo no los he sido carga, yo no he sido carga para ustedes. Pero como dicen hay algunos, soy astuto, ¿sí? Soy astuto y les atrapé con engaños, como dicen algunos. Y entonces por eso el versículo 17 comienza con una pregunta. A ver, ¿acaso les he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados, ¿sabe qué? Para vuestra edificación. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es precisamente el título de hoy, hermanos. Yo estoy enfocado en lo espiritual y voy a seguir enfocado en lo espiritual porque eso es lo que me mandó el Señor a hacer. Aunque de repente ustedes no lo comprendan, eso es lo que está diciendo. Todo lo único que estoy haciendo es para vuestra edificación. Pablo, como lo vemos nosotros en Hechos capítulo 18, no lo busque, pero luego es importante que usted haga un estudio del libro de los Hechos. Pablo había fundado la iglesia en Corinto en su primera visita. Luego hizo una segunda visita y estaba planeando lo que sería su tercera visita. Pablo les volvió a aclarar que no quería salario. Pablo les volvió a aclarar que no necesitaba que le apoyaran con alimentación o con casa. Solo la única intención del apóstol Pablo era que los creyentes fueran alimentados con el alimento espiritual que él siempre les ha dado, siempre les dio y les seguiría dando. Ahora, aunque Pablo no les pidió nada a los cristianos en Corinto, algunos carnales y no espirituales seguían diciendo que había sido habilidoso y que sacaría ganancia con ellos de alguna manera. ¿Cuántos de repente hemos conocido personas así? No. Este cuate quiere algo. Bueno, si es carnal, si no es nacido de nuevo y su testimonio da precisamente prueba de ello, pues obviamente de lo carnal y lo no espiritual, pues no es compatible con nosotros, hermanos. Pero el apóstol Pablo había dado un testimonio. 3 veces narró en el libro de los Hechos cómo fue su conversión. Y también se narró cómo aquel varón llamado Ananías le dijo, ve y pon las manos sobre este Saulo. Dice, ¿quién? Ese Saulo, no, ¿quién no sabes todo lo que ha dicho esta persona? Y no, dice, ve porque instrumento mío es este. ¿Y quién le dijo? Pues de parte de Dios. Hermanos, Pablo volvió a explicarles
todo lo que hizo por los creyentes y que todo lo que hizo fue para la edificación de ellos, nunca jamás para enriquecerse personalmente. Y con pruebas objetivas una y otra vez les demostró una sola intención de Él para con esa iglesia, lo espiritual. Anteponiendo antes que todo, reitero, anteponiendo antes que todo absolutamente la obra de Dios y su voluntad perfecta para cada uno de los miembros de la iglesia. Y eso es lo que debe de movernos como miembros de la iglesia, hermanos. Eso es lo que debe movernos nuestras vidas y eso es lo que debe de movernos nuestro servicio a Dios. ¿Qué? Hacer la voluntad del Padre Celestial solamente. Que no haya absolutamente ninguna otra motivación en nosotros, iglesia, sino solamente agradar a Dios. Y si ya somos servidores, servir a Dios. Todos nosotros debemos anhelar siempre ser un vaso de honra para ser utilizado por Dios. Pero siempre la historia se repite una y otra vez. ¿Sabe por qué? Porque siempre habrá personas que se desean involucrar en la obra de Dios con otros propósitos, y eso va a ser siempre una lucha que tuvo el apóstol Pablo. Personas que se quisieron integrar y eran carnales y no espirituales, ni habían nacido de nuevo y querían involucrarse en la obra de Dios, y esa es una lucha constante. Personas que no quieren obedecer a Dios y quieren involucrarse, y incluyendo el apóstol Pablo y muchos pastores hoy, es estira y afloja. No se puede. Y no se puede, y no se puede. Bueno, pues entonces me voy. Y se van. Porque no son espirituales. Así de sencillito. La historia se repite una y otra vez. Si yo le contara, y acuérdese, yo le puedo contar cosas hasta de mismo Casa de Oración Guadalajara, ¿ok? De personas que no son espirituales. Y estuvieron en un lugar ahí reconocido y ahorita ya no están. ¿Por qué? Porque son carnales, porque no son nacidos de nuevo y porque de repente se infiltran, pero sus hechos, su testimonio dan cuenta precisamente de su falta de nacimiento, de que no son nacidos de nuevo, y pues ni modo, hermanos, se tienen que tomar determinaciones. Entonces, ¿cuál es ese estira y afloja? Por un lado, corregir y establecer la obra de Dios. Y por otro lado, lograr propósitos carnales, buscando puestos con esfuerzos humanos, utilizando ahora sí toda clase de artimañas para lograr su cometido. Pero los que son espirituales, los que alcanzan a percibir y que todo verdaderamente se enfoca en lo espiritual, en lo de Dios, en servir a Dios y establecer la obra de Dios, sí lo alcanzan a percibir. El apóstol Pablo no desistió y sacó a la luz lo que verdaderamente estaba aconteciendo en la iglesia de Corinto. Lo repito, el apóstol Pablo no desistió, no se quedó callado y sacó a la luz lo que verdaderamente estaba aconteciendo en la iglesia de Corinto. Y ahí está la respuesta a todas las críticas, a todos los señalamientos, a todos los falsos testimonios que se hacía contra él. Punto número 3. Y entonces lanza esta pregunta. Cuando les visite, ¿qué encontraré? Cuando les visite ahí, ¿qué encontraré? Mateo 12:20. Fíjese bien. Pues me temo que cuando llegue, no les halle tales como quiero. No los encuentre como yo deseo encontrarlos. Y yo también se he hallado de vosotros, pues como ustedes no quieren. ¿Se fija? Allí iba a haber una contraposición. Ahora yo le pregunto, hermanos, ¿quién estaría bien? Él, que no iba a encontrar lo que no quería encontrar, o que iba a encontrar lo que no quería encontrar, o aquellos que no querían que viniera el apóstol Pablo. Porque eso es lo que está diciendo.
Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo también se he hallado de vosotros cual no queréis. Alguien está mal. Ahora yo pregunto, ¿quién creen ustedes que estaba mal? ¿El apóstol Pablo? Pues no, ¿verdad, hermanos? Pues no. Y entonces saca a la luz lo que estaba aconteciendo en la iglesia de Corinto. Que haya entre vosotros contiendas, pues no es espiritual. Que haya entre vosotros envidias, pues no es espiritual. Que haya entre vosotros iras, no es espiritual. Que haya entre vosotros divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Eso es lo que estaba viendo en la iglesia de Corinto. Y va el apóstol Pablo por tercera vez a establecer el orden. ¿Y qué sucede? Una negativa, un ataque, un llenarle de lepra para que ni siquiera los que le conocieron ya tengan una opinión de él incorrecta. Y son estrategias del enemigo, artimañas del enemigo. Y fíjese bien el versículo 21, porque ese es el deseo del corazón del apóstol Pablo. Porque es el deseo del corazón. Que cuando vuelva por tercera vez, me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Ahora, hermanos, si en la congregación ahí de Corinto había envidias, contiendas, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, ¿cómo creen que iban a estar los nuevecitos, los que acaban de llegar? Pues empezaron a empezarse a contaminar. Y lo triste de esto, hermanos, es que el defender lo indefendible, o sea, el pecado, y querer tener autoridad con pecado en el corazón, vitupera el nombre de Cristo, vitupera la iglesia. Esa es la realidad. Pero hay personas sin escrúpulos que tienen sus planes y proyectos en su corazón, que no les interesa dañar la iglesia, porque ellos no son espirituales, son totalmente carnales, sin el Espíritu de Cristo, no nacidos de nuevo, que siempre los va a ver. Acuérdese ¿qué? Trigo y la cizaña. Pero los que seamos espirituales, manteniéndonos en lo espiritual, sabiendo que Dios es el que va a arrancar lo que no es espiritual. Hermanos, después de leer esta lista de pecados, es bastante difícil creer que esta gente era aquella de quien Pablo dijo que poseían grandes dones y talentos utilizables para la obra de Dios. ¿Se acuerdan los dones del Espíritu en 1 Corintios? Entonces Pablo, por tercera vez, iba a la iglesia de Corinto a poner orden y terminar con las prácticas de los corintios perversos que estaban contaminando a los demás miembros. Y escribió, sí, ásperamente, con la esperanza de que pudieran enderezar sus vidas antes de que él llegara y evitar una confrontación. Como iglesia cristiana, como familias cristianas, antes como matrimonios cristianos y como individuos creyentes en nuestro Señor Jesucristo, iglesia, debemos usted y yo vivir de una forma diferente a la de los incrédulos, no permitiendo que la sociedad y las filosofías seculares e inconversas totalmente gobiernen a la iglesia. Ya lo he dicho, el mundo, los gobiernos humanos quieren estar por encima de Dios. Bueno, las consecuencias van a llegar por querer ponerse por encima de Dios.
Nadie puede estar por encima de Dios. Y si usted se pone por encima de Dios, va a pagar las consecuencias. ¡Ay, qué mensaje de odio! ¡Qué mensaje de odio! Así van a decir, ¿verdad? Estamos para predicar el Evangelio. Siempre por toda la historia, como lo vemos, desde la época del apóstol Pablo y con los profetas, siempre ha sido una batalla de lo carnal y lo no espiritual con lo espiritual y lo sujeto a Dios, siempre. Dios puso al apóstol Pablo para cuidar a la iglesia. Dios puso a esos hombres de Dios para cuidar a su pueblo. Dios levantó muchos servidores y sigue levantando muchos servidores fieles a Él para que cuidemos la iglesia, hermanos, para que no se desvíe y no suceda lo que siempre ha sucedido una y otra vez. E hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, una vez más, después de haber sido correcto una generación anterior. Una generación anterior. Y con tristeza lo digo, hermanos, con tristeza lo digo, también en esta generación algunos han sucumbido y hoy forman parte de aquel grupo que cada vez está creciendo más, que se suman a que la gente vitupere de Cristo. Pero usted y yo debemos permanecernos enfocados en lo espiritual. Debemos permanecer enfocados en lo que Dios ha dispuesto. No importando lo que acontezca en nuestro entorno, usted y yo somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos la victoria. Tenemos nosotros a nuestro Dios poderoso, portentoso, inmutable, omnipotente, omnipresente de nuestro lado. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios estaba con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo tomó autoridad para ir a confrontar el pecado de la iglesia, de lo que estaba aconteciendo en Corinto. Y precisamente de esos que estaban cometiendo pecado, recibía las críticas, los señalamientos y las falsas acusaciones de que solamente iba por dinero. Cuidado, hermanos, que nosotros también repitamos esas historias incorrectas. Padre, te damos gracias porque tu palabra ilumina nuestro corazón. Tu palabra llena nuestra mente de todo aquello que tú quieres transmitir a nuestras vidas. Somos tus hijos, queremos vivir como tus hijos, queremos glorificar tu nombre con nuestra vida, con nuestra forma de conducirnos, Padre. Y que tú, mi Dios, te glorifiques en nosotros también, como hijos obedientes, que lo único que deseamos es hacer tu perfecta voluntad, siempre anteponiendo todas las cosas y aún nuestras mismas motivaciones y nuestra misma humanidad a tus principios, Padre, porque eso es lo que siempre vamos a buscar. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, mi Dios, por Jesucristo y en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Gracias. Adiós. Y usted, si sigue leyendo esta parte de la Escritura, léala en varias versiones para que Dios les ministre y nos haga caer en cuenta de lo centrado que debemos estar usted y yo para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Amén. Despedimos la transmisión, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por sus vidas.